Bueno, vamos a hablar sobre la importancia de Turquía en un ámbito geopolítico y los kurdos, además de la migración excesiva de parte de los sirios hacia Europa. Entonces, ¿cuál es el motivo de la migración excesiva hacia Europa? Principalmente es la guerra continua causada por la primavera árabe en 2011 por parte del régimen de Bashar al-Assad, que creó varias protestas y varios conflictos bélicos. Entonces, desde el 2014, los sirios, junto con los afganos y los somalíes, representan el 50% de los refugiados en todo el mundo. Según la ACNUR, 3 millones de refugiados sirios llegan a Turquía. Entonces, ahí estamos viendo ya la importancia de Turquía en un ámbito geopolítico. Estamos hablando que Turquía creó un corredor humanitario para que el principal destino de los refugiados sirios sea Turquía. ¿Y qué pidió a cambio Turquía a la Unión Europea para crear estos corredores, para zafar de la Unión Europea a todos estos migrantes? Pidió dinero. Entonces la Unión Europea le dio esto. La Unión Europea y Turquía han tenido ya relaciones diplomáticas. Tan solo hay que ver el tratado Turquía y la Unión Europea, que fue en 2015 que se acordó el reparto de refugiados llegados a las costas de Grecia e Italia a lo largo de la crisis migratoria, en la cual Grecia registró un incremento de 388 de peticiones de asilo, Croacia un 1.262 y Eslovenia 336%. ¿Y esto qué causa? La migración masiva, ¿qué consecuencias tiene? Principalmente un sentimiento de xenofobia por parte de todo el continente europeo por la preocupación de los ataques terroristas. Además, Turquía tenemos que hablar del presidente Erdogan, que ejerce un gobierno retrógrado y casi dictatorial, en el que la libertad de prensa no existe. Erdogan ya ha tenido la oportunidad de solucionar ese tipo de conflictos. Tan solo hay que ver los testimonios que él tiene. En 2005 pasó de decir que hay un conflicto con los kurdos, hay un problema con los kurdos, a 2016 que no hay problema con los kurdos, sino con el terrorismo. Erdogan catalogó a los kurdos como terroristas. Y aquí vemos un conflicto entre dos potencias que son Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué? Turquía es utilizado por Rusia. Rusia, ¿por qué utiliza a Turquía? Ya que Rusia en sus importaciones y exportaciones no utiliza el océano Atlántico, sino el Mediterráneo y el Mar Muerto. Y así, por eso utiliza a Turquía. Entonces, Estados Unidos, ¿por qué está de parte de los kurdos? Ya que ellos dicen que ellos son los que en verdad han combatido el Estado Islámico. Y Rusia apoya tanto a Siria y a Turquía. Entonces estamos viendo ya de por sí un conflicto ideológico entre dos potencias y cómo la Unión Europea está perdiendo su influencia. Vemos desde siempre que la Unión Europea, todo lo que se hace en la Unión Europea o los europeos, tiene una visión eurocentrista y nosotros también tenemos una visión eurocentrista. ¿Por qué? Porque siempre, sobre todo en Latinoamérica, vemos a los europeos como un modelo a seguir. Entonces Turquía demostró que no es así. Que hay otros actores como Rusia que le dan apoyo. Si la Unión Europea no le decide dar apoyo, hay otros actores. Entonces la Unión Europea va bajando su influencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Turquía? Principalmente tomar el creciente fértil de Irak, Siria y Líbano. Y aquí vemos también los ataques hacia Afrin, que a diferencia de otros escenarios del conflicto bélico que desangra la región, allí sucede que puede ser el punto crucial para, para el futuro de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que lucha contra el autodenominado Estado Islámico. Entonces Turquía siempre sigue alerta ante el separatismo kurdo. Sostiene que esta organización es un grupo terrorista, pero Estados Unidos la respalda por considerar un actor clave para la recuperación de zonas sirias que estaban en poder del Estado Islámico. Entonces, tanto Afrin como la ciudad cercana de Manbiji son principal ataques de Turquía, como ya Turquía lanzó ataques aéreos contra las posiciones kurdas en Afrin. Entonces, el gobierno autónomo de Afrin, por su parte, acusó al régimen sirio y Rusia y Turquía de haber alcanzado un pacto para permitir la ofensiva. De hecho, los rusos han desplegado las fuerzas presentes en el área y por eso los dirigentes kurdos decretaron la movilización general de su población. Tenemos que recalcar que también los kurdos están divididos, son 30 millones de personas, pero están divididos en Siria, en Turquía, Irak, en diferentes lugares. Entonces, en conclusión, en Turquía y los kurdos, la realidad es que ninguna de las dos fuerzas puede derrotar completamente a la otra. Estamos hablando de que las dos toman una ventaja al presidente Erdogan porque le permite justificar sus medidas cada vez más autoritarias y la PPK
porque puede seguir reclutando jóvenes y dándoles armas para combatir. Entonces estamos hablando de cómo, según Toclaquian, las esferas globales van cambiando y los polos globales van cambiando. Entonces, cómo la Unión Europea va bajando su influencia y hay nuevos actores. Cómo Estados Unidos apoya a cierto grupo y Rusia a otro, un conflicto ideológico. Cómo Turquía representa una importancia geográfica por el Mediterráneo y el Mar Muerto. Eh, entonces, puntos a tomar en cuenta son que los kurdos no son reconocidos, para ellos no tienen derechos, ya que son 30 millones de personas sin un Estado, no son reconocidos, por ende no tienen derechos. Además, hay que tomar en cuenta también el Pacto de Turquía, que fue una repartición de los refugiados llegados a las costas de Grecia e Italia a lo largo de la crisis migratoria. Estamos hablando de cómo Barber analizó los cambios de la Unión Europea. Como ya bien dije, la Unión Europea tiene una gran influencia, pero este cambió gracias a Turquía, que demostró que hay otros actores. Entonces se puede analizar cómo tiene una importancia geográfica por el Mediterráneo, por el Mar Muerto, de cómo la Unión Europea se está dividiendo por países como Alemania, que está dando más libertad a los refugiados, a más solicitudes, aceptando más solicitudes de asilo, y otros países de la Unión Europea que no, que quieren fortalecer las fronteras.